Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. En esta oportunidad vamos a referirnos a las elecciones de Venezuela. Aunque la información actualmente es abundante, ha sido difundida por los medios nacionales e internacionales con mucha prolijidad y evidentemente es un tema bastante, o se ha comentado, bastante conocido, pero a nosotros nos interesa, mirar con mayor detalle la posición peruana, la que de repente se reconvierte en esa posición autoritaria que se le conoce, represiva también, y de repente indican que son los mejores demócratas y abogan, por este concepto fundamental de la democracia, pero de la democracia venezolana, no hablan de la democracia peruana. Entonces uno dice, los autócratas o los dictadores o los autoritarios en todo caso, de repente se convierten en demócratas defendiendo la democracia venezolana. Los que quieren irse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora piden que la Organización de Estados Americanos intervenga, resuelva, se pronuncie y exija al gobierno de Venezuela a mostrar las actas que indiquen, que demuestren que ganó Nicolás Maduro Moros. Los que pretenden tomar además el sistema de justicia a través de la Junta Nacional de Justicia, los que pretenden tomar el sistema electoral a través del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ellos ahora abogan por la democracia venezolana. Y justamente han emitido un comunicado que no tiene un numeral, que dice: la mesa directiva del Congreso de la República, ante la situación de crisis política que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, con motivo de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, expresa lo siguiente. Ratificamos la adhesión del Congreso de la República a los principios fundamentales que cimentan la democracia, la libertad, el respeto a la vida, los derechos humanos y la voluntad popular. Lamentamos los hechos de violencia desatados que han generado pérdida de vidas humanas y grave convulsión social que podría incidir en nuevo éxodo masivo de ciudadanos de dicho país. Demandamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela acreditar con documentos ciertos y verificables el resultado electoral que evidencie frente a la comunidad internacional que la voluntad popular ha sido respetada. Documentación que deberá ser verificada con presencia de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. Invocamos, dicen en el numeral 5, no hay numeral 4, a la comunidad internacional realizar todas las acciones necesarias para garantizar la paz y el respeto a la vida de nuestros hermanos venezolanos. Mesa directiva del Congreso de la República. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tanto les ha conmovido la actitud de Nicolás Maduro respecto al desenlace de las elecciones del último 28 de julio? Justamente nuestros congresistas, que han constituido una mayoría congresal díscola, aviesa, para algunos periodistas muy conocidos, el Congreso de los Delincuentes, ahora son defensores a ultranza de la democracia venezolana. Entonces, revisemos lo realizado, porque si bien es cierto, vamos a terminar en la parte final analizando algunos hechos adoptados por el Congreso peruano, para muchos el verdadero poder, porque Dina no gobierna, Dina Boluarte simple y llanamente obedece lo que le dicta el Congreso de la República a través de la mesa directiva. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió, presentó un proyecto de resolución donde se exige a Venezuela a
revelar las actas que sustentan el triunfo de Nicolás Maduro Moros. No se aprobó, simple y llanamente no se aprobó, y vamos a ver los números luego. Las elecciones del 28 de julio tuvieron participantes a Nicolás Maduro, a Edmundo González Urrutia, para el canciller de la República, el verdadero ganador, para otros de igual manera, para Corina Machado, por ejemplo, que fue una de las impulsores más dinámicas de la candidatura de González Urrutia, es el que ha ganado, además tienen evidencias, han reconstruido las actas respectivas, pero tal y conforme lo dimos a conocer en el Regional de Piura el último domingo, el Consejo Nacional Electoral, con un porcentaje, según recuerdo, del 70%, indicó que el ganador era Nicolás Maduro y al siguiente día ya lo estaban proclamando. Esto sí, realmente sorprendente y demuestra el nivel de manipulación que tiene la democracia venezolana. Nicolás Maduro Moros fue canciller también de Venezuela, fue constitucionalista, además de ello, vicepresidente del gobierno de Hugo Chávez, que al morir Hugo Chávez asume de manera interina la presidencia de la República hasta que, en cumplimiento de la Constitución, se convocan a nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones, el pueblo de Venezuela elige nuevamente a este partido político, ahora liderado por Nicolás Maduro, para un periodo del 2013 al 2019. Se convocan a nuevas elecciones y otra vez gana Nicolás Maduro del 2019 al 2025 con fuerte oposición y con cuestionamientos también bastante severos. Y ahora se ha convocado a otro mandato del 2025 y que culminará el 2031. Es decir, intentando hacer lo que hizo en su momento Alberto Fujimori, el que debería estar preso, pero que sin embargo, debido a esa actitud soberana, entre comillas, fue liberado por el Tribunal Constitucional. Venezuela se fue de la Organización de Estados Americanos. En abril del 2017 presentó su solicitud formal de retiro de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto no forma parte de este organismo multilateral. Al igual que Cuba y al igual que Honduras, que fueron suspendidos y que muchas veces participaban en las reuniones de la Organización de Estados Americanos con voz pero sin voto. El canciller peruano Javier González Urrutia hizo el ridículo. Muchos amigos venezolanos han comentado en una información que nosotros publicamos respecto a la posición principista de Javier González Urrutia. Pero este mismo personaje, que no es diplomático de carrera, abogaba antes por el fraude electoral en las elecciones de Perú, que luego borró el tuit que había publicado, pero obviamente no es un diplomático de carrera y las expresiones vertidas ayer en defensa de la democracia venezolana, que estaría de alguna forma bien, pero que sin embargo no se condice con la práctica política de este canciller. Cuando se somete a votación, de acuerdo a los protocolos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, 17 estados votan porque se apruebe esta resolución mediante la cual se exigía a Venezuela exhiba sus actas. 11 votaron en abstención, 0 en contra y 5 países estuvieron ausentes, entre ellos México. Escuché, por ejemplo, la disertación del canciller de Bolivia y fue bastante diáfano al precisar que no se podía resolver contra Venezuela porque Venezuela ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos y que sería de alguna forma el motivo, la razón, la explicación para justificar del por qué no adoptaron esta medida.
El canciller peruano, convertido en el artífice de la defensa de la democracia venezolana, muestra como disconformidad la incomodidad de los otros estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos al haberse abstenido, ¿no? E incluso hizo de crítico. Luego se cuestionó la forma como fue proclamado Nicolás Maduro y ratificó una posición que ya se le conoce, donde se reconoce al candidato Edmundo González Urrutia como el verdadero presidente ganador de las elecciones del 28 de julio. Por la forma y modo como se expresó el canciller peruano, después el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tuvo que señalar algunos aspectos que son importantes. En primer lugar, que se le había permitido hablar mucho más allá de lo que hicieron, o sea, sus colegas, y en segundo lugar, que no era necesario que golpee, o sea, la mesa, que levante la voz y que cuestione el voto de los demás integrantes de la Organización de Estados Americanos, los cuales podrían votar, y es su derecho, a favor, en contra, en abstención, o simple y llanamente no presentarse a la sesión como sucedió. Perú pretende liderar la defensa de la democracia venezolana y creemos que este régimen no tiene las credenciales democráticas como para hacerlo, más allá, lógicamente, de la justa expectativa del pueblo de Venezuela. Luego hay que considerar que Venezuela ya no es miembro de la Organización de Estados Americanos. Los crímenes contra los derechos humanos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional y se manifestó, se dijo ayer también en el Consejo Permanente. Y Nicolás Maduro, por la represión que en estos momentos viene llevando adelante, podría ser denunciado y creo que va a ser denunciado ante la Corte Penal Internacional y eso está bien, tal y conforme ha sucedido contra Dina Boluarte recientemente por una organización internacional. La estrategia, por ejemplo, de copar el sistema electoral es la que pretende ejecutar también el Congreso de la República y cuyo proceso está detenido por las legislaturas que aún ha impedido que adopten esa decisión. Y los derechos de los venezolanos, obviamente les corresponde a los venezolanos defenderlos a ultranza y la comunidad internacional respaldarlos, pero en gran parte, como alguien dijo, el gobierno de Nicolás Maduro es consecuencia del voto de los venezolanos. En tanto como voces discrepantes, se anuncia una reunión entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, Gustavo Petro, presidente de Colombia, quienes buscarían generar una corriente para que Nicolás Maduro exhiba las actas mediante el cual se ha ganado. Debemos de ratificar una vez más que la forma y modo como fue proclamado Nicolás Maduro fue totalmente inadecuado. El Consejo Nacional Electoral da la impresión que forma parte de las organizaciones que respaldan al régimen, tanto como el representante del Ministerio del Interior, creo que se llama en el caso de Venezuela. Ahora, ¿por qué nosotros ahondamos en esto y negamos autoridad al actual canciller de la República, al régimen de Dina Boluarte, al Congreso de la República? Estos señores están en un camino de totalizar el Estado peruano y manejarlo de una manera sutil a sus antojos y pensando también en las elecciones generales.
Es un Congreso evidentemente antidemocrático y no cabe duda. Lo hemos manifestado ayer y lo seguiremos manifestando porque sus prácticas siguen siendo las mismas. No reconocer el triunfo de Pedro Castillo, por ejemplo, es un caso muy práctico y muy parecido a lo que estamos viviendo. Después de juramentar, gracias a la posición principista del Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo fue acosado hasta llevarlo incluso al paroxismo e intentar dar un golpe de Estado sin apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales, y creyó que con un solo pronunciamiento le iban a obedecer. La elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que prácticamente es una bancada más de esta coalición que existe en el Congreso de la República y cuyos fallos analizados por especialistas no son constitucionales. La elección del defensor del pueblo, de igual manera, es una persona que no tiene las cualidades para desempeñar este cargo. El fiscal de la Nación, en la época de Patricia Benavides, se convirtió en un operador de esta mayoría congresal. Luego de eso se intentó tomar el sistema electoral, se cuestionó y se sigue cuestionando además a Jorge Luis Salas Arenas, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por no haber resuelto a su favor, porque ellos, esta mayoría congresal que ahora habla de democracia, pero no de la peruana, sino de Venezuela, ellos nunca reconocieron que el fallo logrado y que el triunfo que se le otorgó a Pedro Castillo era el que realmente había acontecido en las urnas. Y se les demostró además con la presencia de observadores internacionales, los cuales participaron con todas las facilidades del caso. Se ha decidido de igual manera denegar el desarrollo de referéndum en casos específicos. Esto es lo más antidemocrático que podría considerarse. Es la imposibilidad que tiene el pueblo peruano de expresarse a través de referendos y decidir vía ese mecanismo qué es lo que le corresponde o qué posición adoptar. Trataron de tomar también la Junta Nacional de Justicia, tal y conforme lo hemos manifestado. Primero se inhabilitó en el caso del Ministerio Público sin corresponder a Zoraida Ábalos Rivera, fiscal suprema. Ella manifestó de que ahora iban por ella, pero que después iban a ir por los otros. No le hicieron caso y posteriormente se inhabilitó a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia por haber resuelto que una magistrada que tenía más allá de los 70 años ya no podía ejercer, y ellos habían decidido eso, que sí podía ejercer, y de todos los que adoptaron la decisión inhabilitaron a 2 de una manera arbitraria, abusiva y prepotente. En el caso del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que es muy vinculado a esta mayoría congresal que ejerce el poder desde el Congreso de la República, también ha desconocido fallos del Poder Judicial y se encuentra en trámite una demanda competencial donde posiblemente dejen sin efecto el amparo dado a favor de 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Luego han tomado el Poder Ejecutivo también, ¿no? Nos estábamos olvidando. Dina Boluarte no hace nada si no lo coordina, si no lo dispone esta mayoría congresal. Y The Economics ha manifestado con mucha claridad. Se preguntaron en algún momento cómo una presidenta con esas cualidades dura y ha superado diferentes épocas difíciles. Y la conclusión fue bastante lógica, porque ella, lógicamente, ejerce formalmente la presidencia de la República, pero no es la que manda. En tanto le sea así, de funcional, la seguirán manteniendo en el cargo. Cuando ya no le sirva, es probable que la cambien, ¿no? Es probable que la cambien.
Y un evento que nos hace parecer mucho a Venezuela. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, indicó recientemente que no estaba negada la posibilidad de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, siguiendo el camino, siguiendo la ruta de Venezuela, ¿no? Pero ahora estos, políticos abogan por la democracia de Venezuela cuando saben perfectamente que algunas de sus prácticas son casi similares. Se reprimió a la población y para controlar esta manifestación pública se autorizó la salida a las calles de las Fuerzas Armadas para complementar la acción policial. ¿Y qué es lo que sucedió? Más de 70 muertos, pero 49 de ellos muertos por balas disparadas por fusiles de las Fuerzas Armadas. Observamos que en su pronunciamiento se quejan de las muertes consecuencia de la represión que viene adoptando Nicolás Maduro para permanecer en el puesto y para doblegar la protesta ciudadana. En este caso, Dina Boluarte se parece mucho a Nicolás Maduro, pero Dina Boluarte no se rinde cuentas ella misma. Va a pagar las responsabilidades seguramente en algún momento, ha sido denunciada a la Corte Penal Internacional, pero estos políticos del Congreso de la República no han aceptado la acusación constitucional que la investiga por crímenes contra los derechos humanos. 49 muertos y no les merece atención alguna, ¿no? Este gobierno que clama ahora por la democracia venezolana. Y se opusieron, por ejemplo, esta es una medida interesante a tener en cuenta, se opusieron a que el pueblo peruano se pronuncie respecto a una nueva constitución política del Perú. Pero ellos, esta mayoría congresal, ha modificado la constitución, ha cambiado la constitución de tal manera que aquella que se aprobó en el año 1993 ha cambiado sustantivamente y aún tienen artículos pendientes por cambiar. En conclusión, nuestros políticos de la mayoría congresal que antes hablaban de fraude en las elecciones donde se eligió a Pedro Castillo, ahora hablan del respeto en Venezuela y está bien. Y está bien que aboguen por la defensa de los derechos democráticos de Venezuela. Esa es su decisión y habría que avalarlas. Pero esa misma práctica, política deberían tenerla en el país. Y no la tienen. Avalan, al contrario, prácticas dictatoriales y eso no se puede dejar pasar. Hay que mencionarlo y hay que invocarles que así como se pronuncian por el tema de Venezuela, lo hagan, por ejemplo, exigiendo justicia por las muertes habidas tras las protestas del 2022-2023. Seguiremos comentando sobre el particular, seguiremos defendiendo, lógicamente, la democracia como uno de los regímenes más convenientes para un Estado, pero al mismo tiempo exigiendo de que haya una práctica política que no diga para afuera lo que no practica al interior. Con ustedes, amigos, muchas gracias y estaremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.